a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de envejecimiento del capítulo español del Club de Roma. Bueno, para mí es un placer presentaros al ponente de hoy, Andrés Losada. Nos conocemos hace muchos años. Yo creo que antes lo decía a micrófono cerrado, pero es que es verdad que creo que es la persona que se dedica a psicología de la vejez que más, junto con María Márquez, que quizá más proyección internacional tienen en el mundo, especialmente en el mundo anglosajón. Ha publicado muchísimo y ha publicado cosas muy buenas relacionadas precisamente con el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Pautas de cuidado familiar, el cuidado familiar, cuidadores, etc. Pero además de su vertiente académica, que yo creo que bueno, es fácilmente constatable yendo a cualquier base de datos y mirando los artículos que tiene firmados, yo creo que en Andrés se combina para mí otra particularidad que es el que tiene una vocación también de intervención, ¿no? De clínica, que tiene experiencia concreta y larga y diversa en atender a personas cuidadoras que, bueno, pues que de alguna manera necesitaban consejo y ayuda y seguimiento. Y yo creo que eso es raro en el panorama, al menos español, ¿no? Que es que alguien conjugue pues, teoría con investigación, con clínica, ¿no? Con práctica contrastada. Y bueno, pues para mí es un placer enorme tenerle aquí a él hoy. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, que fue un poco a salto de mata. Ahí, en fin, entre veraneo y WhatsApp, pues ya nos encontramos. Y nada, yo le he planteado a Andrés, le hemos planteado desde el Club de Roma, le hemos planteado que haga una introducción, que haga un planteamiento del tema, de en qué momento estamos, de dónde venimos, a dónde vamos, relacionado con el cuidado, y que luego pues iniciaremos un debate y un turno de preguntas y de contraste. O sea que, Andrés, mil gracias nuevamente y nada, te cedo la palabra. Un abrazo. Bien, pues muchísimas gracias, Javier, por esta amable presentación. La verdad es que es un gusto estar aquí pues, contigo y quiero agradecer pues, a José Manuel, a Óscar, la invitación que me habéis realizado a estar aquí en esta jornada organizada por el Club de Roma. Es para mí un auténtico placer y compartir este rato con vosotros y con todas las personas que nos están escuchando en otros sitios, en diversos sitios. Es verdad que nos conocemos desde hace mucho y también uno se pone a mirar hacia atrás y ve la cantidad de años que ya pues, llevamos trabajando en esto. Tú tienes un poco más de historia y pues también pues, yo he ido aprendiendo de las cosas que he ido haciendo y bueno, pues aquí seguimos aprendiendo y tratando de avanzar. Yo he preparado pues, una serie de material que es verdad que esto es tan amplio que seguro que hay personas que igual creen, pues me hubiese gustado que se hubiese tratado este tema, pues bueno, para eso habrá luego debate. Entonces, si hay alguna cuestión que yo no mencione y que alguien considere que puede ser relevante, pues por supuesto luego se podrá tratar. Así que bueno, voy a compartir ya la presentación. Supongo que se está viendo, ¿no? Sí, ya se ve, Andrés. Sí, estoy tratando de ver cómo puedo hacer para maximizarlo, porque no... A ver. Sí, abajo en modo presentación. Sí, pero es que me tapa aquí. Ahora, vale, perdón. Ya está. Ahí lo tienes. Sí. Ya está, gracias. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, soy Andrés Losada Baltar, de la Universidad de Juan Carlos, psicólogo clínico, y trabajo en el equipo Cuidemos, que somos un equipo también interdisciplinar, interuniversitario, que realizamos desde hace mucho tiempo pues, investigaciones, entre otras, en la línea de pues, tratar de avanzar en formas de evaluar y tratar de ayudar a personas que están cuidando de familiares que tienen demencia y también a las personas con demencia. Hemos hecho también proyectos en ese sentido. ¿Qué es lo que voy a tratar de tocar en este rato que vamos a compartir? Pues una serie de cuestiones que se enmarcan en un contexto, como vemos en la diapositiva, en el que lo he denominado momento crítico, en el que pues, confluyen muchísimos acontecimientos, tanto sanitarios, demográficos, sociológicos, psicológicos, ambientales, tecnológicos. La verdad es que me puse a pensar en la cantidad de circunstancias que puede estar influyendo al tema que estamos tratando, ¿no? Obviamente sanitario, por el tema de la pandemia, que ha complicado aún más la situación en la que se enfrentan las personas que cuidan.
demográficos, sociológicos. Lo demográfico lo vamos también a ver de forma evidente. Y como ya digo, son todos esos fenómenos que están contribuyendo a hacer aún todavía más compleja la situación a la que se enfrentan estas personas que cuidan. El objetivo final de lo que yo voy a presentar, ¿no?, y que yo creo de la mayoría de las personas que nos dedicamos a este tema, es el de tratar de buscar formas para proteger y proporcionar recursos que consigan mantener la dignidad de la persona que cuida, de la persona que es cuidada, y también de las familias, que en muchas ocasiones también pasan un poco desapercibidas en esto, pero que la familia en su conjunto, en general, se ve afectada cuando surge el cuidado. El desafío es dar respuesta a muchas de las circunstancias de las que voy a hablar, y como digo ahí, pues vamos tarde, porque esto es como un tsunami, la cantidad de acontecimientos que están influyendo en el proceso del cuidado, y desde luego en nuestro país, pero me consta que esto pasa en otros países también, hay que empezar a tomar iniciativas de mayor calado que las que se están tomando hasta ahora para poder responder a la importante demanda de ayuda que va a hacer falta para hacer frente a esto. Sé que en la anterior jornada pues estuvo impartiendo un taller parecido a este Julio Pérez, y de él es el trabajo que presento ahí, ¿no?, que no hace falta decir mucho más, sabemos lo que es lo que antes se llamaba pirámide poblacional, ahora no tiene forma de pirámide, pero hace ya ver lo que está ocurriendo. Es un fenómeno realmente impactante. Se incrementa de manera significativa el número de personas que necesitan ayuda por el envejecimiento de la población y por el aumento de la esperanza de vida, y también de una manera muy significativa se reduce de una forma significativa en los últimos años el número de personas que pueden ser o están disponibles como para ser cuidadores primarios, pero también cuidadores secundarios. Esto se puede ver en estudios como los que menciono ahí, ¿no?, pues por ejemplo de Fernández Carro, relativamente reciente, en el que se aportan datos en este sentido. Ahí podemos ver que en 1998 pues había 28 personas que cuidaban por cada mayor de 90. En el año 2018, 13 potenciales personas cuidadoras por cada mayor de 90, y esto va avanzando a una progresión realmente rápida. O sea, en el año 2050 España es uno de los países, si no el país más envejecido, y no va a haber apenas disposición de cuidadores, insisto, primarios o secundarios. Esta circunstancia se ve todavía mejor desde mi punto de vista en este gráfico, que es el de la ratio de apoyo familiar, en la que se ve que en el año 2016, por cada 100 personas, el número de personas de 80 años o más por cada 100 personas de 45 o 64 años. Vemos que en el año 2016 había 22 personas de 80 años o más por cada 100 de 45 o 64 años, que se pone esa franja de edad porque es la edad en la que potencialmente hay más personas disponibles para cuidar. Observamos la progresión y en el año 2060 habrá 74 personas de más de 80 años por cada 100 de 45 o 64 años. Esto hace ver lo imposible que va a ser controlar esta situación en el futuro. Es cierto que últimamente, ¿no?, cuando se habla de quién cuida, pues cuidan sobre todo mujeres, fundamentalmente mujeres. Y en los últimos años se viene hablando de que se va produciendo un cambio y cada vez se incorporan más hombres. Este debate es complejo. Es cierto que quizá empieza a haber más hombres, pero lo sorprendente, y que indican también las estadísticas, es que no baja el número de mujeres que cuidan. ¿Qué es lo que está bajando? Pues, por ejemplo, el número de mujeres, pues vecinas o amigas que están cuidando, pero lo que es cuidadoras familiares sigue siendo más o menos el mismo número. Y esa es la razón por la que pongo yo como título de esta diapositiva lo de atisbo de cambio hacia la igualdad. ¿Realmente se está produciendo un cambio social de igualdad o es que se está incrementando la vulnerabilidad? Con esto no quiero decir que, por supuesto, que no me parezca bien el que se incorporen más hombres al mundo del cuidado, pero lo que sí creo es que hay que tratar con cierta cautela este tema, porque si las personas que se incorporan al cuidado son personas en situación de vulnerabilidad, que es lo que creo que está ocurriendo, esto no hace sino más que complicar aún más la situación que ya existía. Lo podemos ver ahí, ¿no? Y lo indican algunos estudios, que los hombres que se están incorporando más ahora a la situación de cuidado son aquellos que tienen más de 80 años o algunos que tienen menos de 40 años.
pero según, ya digo, algunos estudios, incluido el que ha realizado nuestro equipo, vamos, tan recientemente como este año, pues lo que venimos a observar es que, vamos a ver, tanto hombres como mujeres de más de 70, 80 años que se incorporen a una situación tan demandante y sacrificada como el cuidado, pues indica que esas personas van a estar sometidas, con la edad que tienen, que en cierta medida se asocia a una cierta fragilidad, van a estar sometidas a un estrés que desde mi punto de vista les pone en una situación de gran vulnerabilidad. En términos de los hombres jóvenes, pues ¿qué es lo que observamos? Que los hombres jóvenes que cuidan son aquellos que no tienen otra persona en su entorno para poder cuidar. Por ejemplo, no tienen o hermanas o no tienen una madre, y generalmente es porque están cuidando de madres. Lo podemos ver en esta interesante también diapositiva realizada por el equipo del CSIC, Antonio Avellán y otros colaboradores, y liderado por Julio Pérez de nuevo. Vemos en este gráfico que los hombres de menos de 65 años que cuidan generalmente a mujeres de más de 65, o sea, generalmente están cuidando a madres. Vemos que las mujeres de más de 65 años que cuidan, generalmente cuidan de sus esposos. Pero lo que me parece también especialmente interesante aquí, y podemos ver otro grupo muy, muy vulnerable, que además esto también se revela en los estudios que nosotros realizamos, es que en general las mujeres de menos de 65 son las que cuidan del resto de los grupos, de todos los grupos. Y no solo eso, sino que además las mujeres de menos de 65 también se encuentran en una situación de tener que responder a demandas laborales, también al cuidado de hijos y a otra serie de responsabilidades que hacen que, tal y como muestran los estudios y mencionaba antes, sea este colectivo el que generalmente muestra puntuaciones más elevadas en malestar psicológico, como puede ser la depresión, la ansiedad o los sentimientos de culpa. Entre otras cosas, esa culpa que apenas ha sido estudiada, pues observamos que duele mucho, ¿no? Lo que yo pregunto siempre que hablo en contextos o en foros como el actual es, ¿qué preferiría uno tener, culpa o depresión? Si hubiese que escoger, ¿no? Ojalá nadie tenga que escoger entre esto. Pero la gente suele decir que prefieren depresión, porque la culpa duele mucho. Pero claro, estas mujeres de menos de 65 años pues empiezan a tener sentimientos de culpa porque les gustaría poder dedicarse más a sus padres y también dedicarse más a sus hijos, y están dedicando tiempo a unos y a otros, y cuando están con unos echan de menos a los otros, y cuando están con los otros echan de menos a los unos. Y algo parecido pasa en la situación laboral. En conjunto se sufre mucho con esto del cuidado. Aunque también es verdad que se informan de aspectos positivos, pero en general lo negativo tiende a superar a lo positivo. Desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y más o menos por esta pequeña introducción que he realizado, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué retos pueden existir? Pues uno principal, y sobre todo yo creo que haciendo referencia a nuestro país, pero que podría ser generalizable, yo creo, a todos los países mediterráneos, incluso a países de América del Sur, ¿no? O Centroamérica, pues la importancia de la conciliación familiar. Este es un reto fundamental, el que las personas puedan realizar esa conciliación familiar y responder a las necesidades de los aspectos que quizás más les importan, que son esas cuestiones familiares. Con respecto al cuidado, pues se señala por muchos expertos, ¿no?, la importancia de que tiene que ser un valor del Estado y no ser una fuerza invisible, no abusar de aquellas personas, pues como se señala ahí, ¿no?, casi siempre mujeres, que están respondiendo sin tener, en términos generales, ningún tipo de beneficio o de reconocimiento, ¿no? Ahora se habla un poco más de este asunto, pero hace unos años se daba por sentado que eran las mujeres las que tenían que cuidar, y eso debía ser así. Y obviamente pues es injusto a todos los niveles, pero lo que creo que también es importante es que el debate no debe ser que se iguale con respecto a los hombres, o sea, los hombres deben entrar también, pero el debate aquí debe ser que el Estado debe entrar a influir mucho más en este asunto, que sea un valor de Estado y no, como se señala ahí, una fuerza de vista. Las demandas asociadas al cuidado caen sobre las edades intermedias, se incrementan los conflictos de roles. Viendo como vemos esa progresión demográfica, ¿quién podrá asumir y en qué condiciones las responsabilidades o estos roles? Además, viendo también lo que está pasando, por ejemplo, con los sueldos, ¿no? Los sueldos están bajando, las dificultades para encontrar un trabajo digno se complican, entonces nos encontramos con que las personas que están respondiendo a esta ingente necesidad de cuidados, pues se encuentran cada vez sometidas a más fuerzas estresantes. Se habla, ¿no?, y investigadoras como María Ángeles Durán pues hablan del cuidatoriado, que es la importancia o lo bueno que sería que se uniesen los colectivos de cuidados como clase social, como colectivo, que es muy diverso
y que se dedica a estilos muy diferentes de cuidados, pues que hubiese como una unión para que pudiesen de alguna manera defenderse y luchar con fuerza para conseguir las demandas estas que estoy planteando. También creo que hay que responder o resolver pues, de qué forma estamos preparados para que el asunto del cuidado, que como veíamos en los gráficos iniciales, pues va a ser difícil de atender dentro de unos años, pues hasta qué punto estamos preparados para que esto sea resuelto por población inmigrante, ¿no? Van surgiendo algunos conceptos como es una sociedad machista, una sociedad muy familista, aquí también hasta qué punto el rechazo que puede existir hacia la población inmigrante, que desde mi punto de vista es muy necesaria para este asunto, pues creo que también habría que trabajarlo. Y algo que también es fundamental y que se señala ahí como último punto, pues es la cuestión de hasta qué punto existe formación suficiente y de calidad para el cuidado. Y cuando digo esto me refiero a todas las esferas del cuidado, no exclusivamente a la alimentación, a los cuidados físicos o de enfermería, a las transferencias, me refiero especialmente al manejo de emociones, al manejo de comportamientos difíciles que surgen en el contexto del cuidado y que se atribuyen en ocasiones a las enfermedades, pero en realidad no es así, o sea, surgen en el contexto de interacciones familiares y de conflictos familiares o de la forma en la que se trata a las personas que se están cuidando y, por supuesto, también pues, si existe formación suficiente para intervenir sobre los enormes conflictos familiares que también surgen en contextos tan estresantes como el que estamos hablando. Estas son preguntas o cuestiones que quedan ahí como retos y que sin duda van a requerir de mucho trabajo en el futuro. En términos de salud, pues podemos ver un panorama, ¿no? El panorama, hemos hablado en términos de panoramas demográficos, de porcentajes de población y demás, pero aquí vamos a datos que yo creo que permiten ver una fotografía de la situación a la que se enfrentan los cuidadores, ¿no? El 73% de las personas con limitaciones para actividades de la vida diaria recibe únicamente ayuda familiar. Las personas que cuidan dedican 70 horas o más a la semana al cuidado. Podemos comparar esta cifra con lo que sería la jornada laboral de 35, 40 horas a la semana, ¿no? Casi la duplica. Aquí les preguntaría a todos ustedes, ¿no? ¿Qué harían o de dónde quitarían tiempo si tuviesen que sacar ahora mismo 70 horas para cuidar a un familiar? Pues sé lo que me van a contestar. Lo primero que quitarían es del ocio, de las relaciones sociales, del sueño, y pueden ya entender, ¿no? Si conocen los modelos de la salud, pues hacia dónde iría su salud si quitan esas 70 horas de aspectos tan importantes como el ocio, el descanso o las relaciones sociales, ¿no? Obviamente el tiempo no solo son esas horas a la semana, sino también que la media más o menos está en torno a los 10-15 años cuidando, ¿no? Sobre todo cuando es de una persona que tiene Alzheimer. Todo esto hay que sumar el impacto laboral, el impacto sobre la formación y el desarrollo de las personas que cuidan. Hemos tenido y tenemos cuidadores que tienen 20 años, 25 años. Si van a estar cuidando 15 años, obviamente eso es un desastre para su trayectoria profesional, ¿no? Se debería reconocer esto para que no fuese tan dramática en sus vidas, la situación de cuidar. También resalto ahí, ¿no? Que España está entre los países europeos con menos recursos para la atención a cuidados. Y obviamente esto nos deja en muy mal lugar y también sería algo que yo creo que hay que resolver, especialmente cuando somos uno de los países más envejecidos. Y finalmente añado ahí también algún otro aspecto, aunque serían muchos más los que se podrían mencionar que influyen sobre la salud, pues que estamos en una cultura familista. No digo que sea malo, ¿no? El que tengamos una cultura en la que la familia es la prioridad con respecto al resto, también es una cultura muy machista, pero todo esto genera importantes conflictos con perfiles actuales muy distintos. Actualmente, ¿qué se pide? Se pide una dedicación importante al trabajo, se pide también que se responda, ¿no? Y se ha conseguido llegar a un punto en el que se valora también el tiempo para el descanso y el tiempo para el ocio. Todo esto choca con esa cultura familista. ¿Qué le pasa a muchísimas mujeres que cuidan? Que tienen un conflicto interior muy importante entre lo que les gustaría hacer y lo que necesitan hacer, que es, por ejemplo, tener algo de tiempo para descansar, para poder cuidar bien, y lo que realmente terminan haciendo porque es lo que la sociedad les ha transmitido de una manera inconsciente, que es el tener que cuidar porque eso es lo fundamental. Y estoy de acuerdo, es muy importante, pero no se puede cuidar bien si no se está con un cierto nivel de descanso. ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, pues cuando uno tiene que empezar a cuidar, uno no sabe lo que va a ocurrir. Generalmente no hay mucha educación, mucha formación acerca de lo que uno se va a encontrar cuando empieza el proceso del cuidado. Es un proceso, es algo muy largo. ¿Y qué suelen hacer las personas que cuidan? Pues se toman
La carrera, no, yo utilizo aquí la metáfora de la carrera de los 100 metros lisos. Se toman el cuidado como si fuese una carrera de 100 metros lisos. Van a responder a todo y lo hacen ellos con toda su energía. ¿Qué es lo que no saben? Que no se trata de una carrera de 100 metros lisos, que se trata de una maratón o quizá 2 maratones seguidas. E incluso es más que una maratón, porque en una maratón, cuando uno se va a preparar una maratón, que no es mi caso, ni lo será, ya lo aviso por si alguien igual se espera verme corriendo una maratón, pero no será así. Cuando uno va a correr una maratón, ya sabe el plano más o menos de la ciudad en la que va a correr, que va a haber unas subidas, que va a haber unas bajadas, dónde va a tener avituallamiento, todo eso más o menos está preparado. Sabe dónde viene lo difícil, dónde viene lo fácil. El cuidado es todavía peor, porque uno no sabe dónde están las pendientes, uno no sabe dónde está lo difícil, cuándo se va a encontrar con problemas. Esto explica todo lo que he estado mencionando, por qué entre un 20% y casi un 50% de cuidadores tienen niveles de ansiedad clínicamente significativos, por qué están realmente mal en términos de ansiedad, por qué hay también unas cifras tan importantes de depresión. Entre un 28% y un 35% de las personas que cuidan tienen niveles de depresión clínicamente significativos. Y a su vez, por influencias del estrés sobre el sistema inmune, también se observa en los cuidadores un reducido funcionamiento del sistema inmune y un mayor riesgo cardiovascular. Sabemos que está comprometida tanto la salud psicológica como la salud física en las personas que cuidan. Y esto habría que sumarle otras muchas consecuencias emocionales, como menciono ahí, como la soledad. Quien cuida se enfrenta a una carrera de soledad. Quien cuida también se enfrenta a importantes sentimientos de culpa en muchos aspectos y por muchas razones, y a su vez también empieza a sufrir algo que es increíblemente doloroso, como es el duelo anticipado. Especialmente cuando se cuida de personas con demencia, uno ve que su familiar está ahí, físicamente está ahí, pero observa cómo se va perdiendo. Y esto duele muchísimo, casi tanto como el duelo ya definitivo. Podríamos pensar que, viendo lo difícil que es esto, lo duro y las consecuencias que tiene, que las intervenciones ya deberían estar muy desarrolladas, como para otras problemáticas. Pues la realidad es que, bueno, cada vez más, ¿no? Esto se va viendo casi año a año, si uno hace una búsqueda en las bases científicas verá que cada vez se encuentran más estudios científicos sobre intervenciones para cuidadores, pero lo que seguimos observando, ¿no? Y ahí presento un trabajo de un reciente metaanálisis en el que he tenido la oportunidad de colaborar con investigadores de Hong Kong o de Estados Unidos, de la Universidad de Stanford, pues lo que vemos es que aún a día de hoy los efectos de las intervenciones que se realizan para personas cuidadoras siguen siendo, en el mejor de los casos, de un tamaño del efecto moderado o bajo. Son muchas las razones que se han esgrimido para explicar por qué ocurre esto. Lo primero es porque generalmente las intervenciones que se realizan para los cuidadores son muy generales. Son programas generales, paquetes, el mismo paquete de intervención para muchos cuidadores, y por lo tanto estas intervenciones no se ajustan a las necesidades específicas de cada cuidador y en cada momento. O sea, por ejemplo, en una fase inicial del cuidado, lo que necesitan las familias generalmente es información, educación acerca de lo que va a ocurrir, de lo que les está ocurriendo. Según va avanzando el problema, pues van necesitando cada vez más entrenamiento específico en diferentes áreas. Una de las más demandadas es el entrenamiento en el manejo de situaciones o comportamientos problemáticos que surgen en las demencias, ¿no? La repetición de preguntas, la ira, la agresividad, la pérdida de memoria, todo eso, cómo intervenir sobre eso. A su vez, generalmente estas intervenciones están diseñadas para dar un apoyo puntual, en un momento concreto. No hay apenas ejemplos de intervenciones que sigan a los cuidadores dándole respaldo durante un tiempo prolongado, normalmente de meses o años. Apenas hay intervenciones de ese estilo. A su vez, no están orientados al sistema familiar, se orientan al cuidador, pero deberían estar fomentadas a implicar a más cuidadores en el proceso de la intervención, a más familiares, para que de esa forma pueda de alguna manera distribuirse y que no recaiga sobre un cuidador principal que sea el que al final termina teniendo más sobrecarga. En este sentido, resulta imprescindible algo que se lleva ya mostrando la necesidad de que esto se tiene que resolver, una necesidad de colaboración entre los servicios de salud y los servicios sociales y asimismo de interdisciplinariedad, o sea, que estén presentes muchas disciplinas para poder ofrecer los mejores tratamientos a las personas que cuidan y a sus familiares que tienen necesidades por ser dependientes. Ahí menciono también un trabajo que acabamos de terminar y que está enviado a una revista y que ojalá lo acepten, y si es así, pues lo podría enviar en cuanto estuviese a quien tuviese interés,
y es que hemos hecho un trabajo de los efectos de las intervenciones para cuidadores sobre las personas que tienen demencia. Los resultados son, vamos, los efectos de esas intervenciones apenas existen sobre las personas con demencia. Y algo que me parecía importante destacar aquí en este foro es que de los 144 trabajos que han entrado en este proceso de revisión, únicamente 3 son estudios españoles y 2 de ellos además están realizados por el mismo equipo, que es el equipo al que pertenezco, con lo cual pues también llama la atención y creo que es necesario destacar que deberían realizarse muchos más estudios de intervención para atender a las familias con demencia y los cuidadores en nuestro país. ¿Qué modelo teórico de partida podríamos tener para tratar de mejorar los resultados que se pueden ofrecer con las intervenciones? Pues es el modelo sociocultural de estrés y afrontamiento, que en su parte central lo que viene a decir es algo que resulta más o menos evidente, que el estrés del cuidado, los síntomas conductuales y psicológicos de las demencias, generan carga en los cuidadores y esta carga es la que al final genera depresión, ansiedad u otras consecuencias negativas. Pero lo importante de este modelo sociocultural de estrés y afrontamiento es que destaca la influencia de otras variables. Variables contextuales, como podría ser, por ejemplo, la situación socioeconómica. Obviamente, familias con mayores ventajas socioeconómicas les va a ir mejor el cuidado, pero también se destaca, por ejemplo, los recursos, las estrategias de afrontamiento, el apoyo social u otros, ¿no? La forma de pensar que tenga un cuidador. Y también se destaca la influencia de la cultura. Hay más estrés en culturas latinas que en culturas no latinas. ¿Por qué? Pues, entre otros motivos, por esa influencia de las obligaciones familiares que mencionaba antes. También factores de vulnerabilidad, el estilo de personalidad que tenga el cuidador antes de ser cuidador. Deberíamos pensar, ¿todo el mundo está preparado para ser cuidador? La respuesta yo creo que es evidente, es no. Y si no está todo el mundo preparado para ser cuidador, ¿por qué al final más o menos se entra al azar o se entra obligado a ser cuidador? Y no se tienen en cuenta estas variables, porque uno puede hacer mucho daño, ¿no? Y esto lo relaciono con el tema del maltrato. ¿Este modelo qué es lo que nosotros partimos? Pues pensamos que se pueden diseñar intervenciones en cada una de estas dimensiones del modelo que mencionamos. Por ejemplo, para modificar esa influencia en los valores culturales o los recursos de afrontamiento, se sabe ya, y hay muchos estudios que tratan de modificar el estilo de pensamiento de las personas que cuidan. Eso de querer cuidar y que se tiene que cuidar estando siempre de buen humor y dedicando por completo todo el esfuerzo a la persona a la que se cuida, olvidando el ocio y los intereses personales, eso se puede modificar y reduce mucho el malestar de los cuidadores. También podemos intervenir sobre los recursos de afrontamiento y sobre esa cultura intentando potenciar la activación conductual, conseguir que los cuidadores, vale, muy bien, sigan cuidando, pero dedicándose también y no olvidando otras áreas de valor importantes de su vida, como puede ser el atender a otros familiares, el atender a sus necesidades de cuidado y de salud, etc. También consideramos importante, y este es uno de los quizá componentes más importantes, el manejo de los comportamientos problemáticos mediante intervenciones como la de los antecedentes, la conducta y los consecuentes, que es uno de los modelos que mejor funciona. Resolviendo esto y reduciendo la frecuencia y malestar de los comportamientos problemáticos asociados a las demencias, pues se puede reducir muy significativamente también el malestar del cuidador y también mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas con demencia. También podemos conseguir reducir la influencia de esos estresores ayudando a los cuidadores a aceptar cosas que son inevitables. Muchos cuidadores luchan y se enfrentan a la inevitabilidad de la demencia. Rechazan esa demencia, pues tenemos que ayudarles a aceptarla, a afrontarla, porque de esa forma es como también mejor van a poder luego resolver los problemas que van surgiendo. Entrenando también en habilidades de comunicación. Muchas personas que cuidan no tienen suficientes habilidades de comunicación o habilidades de comunicación adaptativas como para pedir ayuda, pedir recursos y conseguirlos, pues también se les puede entrenar en esto. Y por último, aquellos que están sometidos a mucha activación, a mucho estrés, a mucha ansiedad, pues también se les puede entrenar en técnicas de desactivación fisiológica, que la más conocida y que funciona es la relajación. Por lo tanto, vemos aquí un panorama de la diversidad de componentes o de módulos de intervención que podrían existir en este contexto del cuidado, y lo interesante que nosotros proponemos, y hemos realizado ya algún estudio como el que menciono aquí, que realizamos y que se ha publicado hace un año en una revista pues, muy conocida en el mundo de la gerontología, es el de realizar intervenciones manualizadas y por módulos.
darle a los cuidadores aquellas cosas que creemos que le va a resolver los problemas que manifiestan, no una intervención general, sino intervenciones que se le dan diferentes módulos específicos. Parece, o eso indican nuestros datos, que esto funciona y funciona bien. Desde el punto de vista de la comunidad, ¿qué pasa? Porque esto es lo que ocurre en ciencia, pero en la comunidad, la mayoría de los cuidadores no les llega esto. No hay traslación de lo que se sabe de ciencia a lo que ocurre en el mundo real de los cuidadores. Hay una brecha de la academia con la administración. Lo que los investigadores hacemos no llega al Estado, no llega a las administraciones, no llega a las instituciones públicas y, por lo tanto, al final a quien no llega realmente es a los cuidadores, que son los que se beneficiarían. ¿De qué reciben los cuidadores? Pues lo más habitual es que reciban grupos de autoayuda, educación, psicoeducación, que está bien, pero no son eficaces en términos de reducir el malestar psicológico. Las intervenciones psicológicas son aquellas que son más intensas y costosas, y esas no se ofrecen generalmente a los cuidadores. Y además todo esto ocurre en un contexto en el que en términos generales las personas que se enfrentan y tratan de ayudar a las personas que cuidan o a las personas que tienen demencia no suelen recibir formación especializada, no suelen estar formadas en el manejo de las emociones, en el manejo de los comportamientos problemáticos y en el desarrollo de estas intervenciones que he mencionado. Ya casi enfilando el final, pues al final, ¿qué es lo que se está diciendo, ¿no? Y lo dicen investigadores de reconocido prestigio, como Richard Schultz, de la Universidad de Pensilvania, que viene a decir que los cuidadores pues, deberían ser pacientes prioritarios, no usuarios y, desde luego, no, como ocurre ahora, personas a las que usamos para resolver un problema del que no queremos medio saber nada, ¿no? Del que el Estado se aprovecha y se beneficia en términos de costes ocultos. Resulta necesario explorar cómo integrar a los cuidadores en los servicios existentes de atención a la salud y de cuidados, valorando en un primer momento si la persona que tenemos delante es capaz o está en condiciones de ser cuidador. Si resulta que sí es, ¿qué entrenamiento necesitaría? Y debería haber personal que pudiese dar ese entrenamiento individualizado, dando la intensidad de supervisión y respaldo que se requiere. De esta forma se evitaría el riesgo de negligencia y maltrato que tantas veces se observa en los contextos del cuidado. También sería importante que este conjunto de profesionales estuviese preparado para ver cómo ayudar a las personas a cesar en las tareas del cuidado cuando sea evidente que ya no están en condiciones de seguir haciéndolo. En resumen, se requiere que se amplíen los recursos de los proveedores de servicios sociales y de salud para que reciban entrenamiento en habilidades y herramientas para evaluar las necesidades o cómo trabajar sobre las necesidades de los cuidadores. Se propone por Richard Schultz y también por los trabajos en los que yo mencioné antes que había trabajado, pues en una primera fase evaluar a los cuidadores y ver qué conocimientos necesitan. Conocimientos sobre la enfermedad, sobre el rol del cuidador, sobre los recursos disponibles. En una segunda fase habría que ver, pues una vez que sabemos lo que saben y lo que les debemos ofrecer, qué intervenciones necesitan. Y proporcionarles esas intervenciones sabiendo que hay 3 o 4 que son muy fundamentales, como el entrenamiento en solución de problemas, el manejo de comportamientos problemáticos o el respiro. Teniendo siempre en mente que esas intervenciones serán eficaces siempre que se adapten a las necesidades específicas de cada cuidador. No se puede hacer en conjunto. Se tienen que hacer intervenciones específicas para problemáticas específicas. No vale una intervención para cualquier cosa en los cuidadores. Se deben incrementar los recursos. Esto no me cansaré de decirlo y creo que hay que pegarle un buen tirón de orejas a las instituciones públicas, ¿no? Tiene que incrementarse el número de intervenciones respaldadas empíricamente, en cantidad, tiene que incrementarse la formación, la cualidad, tiene que haber más presencia de otros colectivos profesionales como trabajadores sociales o psicólogos que puedan responder a las importantes demandas que generalmente tienen que ver con salud mental. Tiene que haber salarios dignos, tanto en la atención a los cuidadores familiares como los que cuidan formalmente, por ejemplo, en residencias, que es uno de los problemas que ahora se ha disparado con esto de la pandemia. Tiene que haber diversidad de recursos y adaptados a la función a cada fase de las enfermedades. Y estos recursos deben ser accesibles y flexibles. Esto es como la carta a los Reyes Magos, pero no es una carta a los Reyes Magos, es una carta para realmente poder luego conseguir que el tsunami, como lo había definido, de los problemas asociados al cuidado realmente se rebaje, y tengo el convencimiento, y como sugieren también algunos estudios, de que si realmente se respondiese a esto adecuadamente, los costes asociados al cuidado se rebajarían significativamente. Termino ya
resumiendo aquí algunos que considero retos fundamentales, ¿no?, con especial llamada a las instituciones públicas. El primero sería organizar el caos asociado al cuidado. Profesionalización y dignificación del cuidado, que no sea algo, como decía ya antes, oculto. ¿Cómo incrementar los recursos, en el sentido de lo que he ido mencionando, sin sobrecargar al sistema? Por ejemplo, influir más sobre la prevención o la intervención temprana más que cuando ya hay sobrecarga, cuando ya hay estrés, que ahí poco se puede hacer. Formación especializada, especialmente en la parte humana, responder más a las necesidades humanas y no tanto los protocolos de actuación para evitar luego conflictos, no, más la parte que todos deseamos, que es la que resolvería nuestros problemas de soledad, de aislamiento, de pensar que nadie nos entiende, ¿no?, en términos del cuidado. Las instituciones públicas deberían incorporar intervenciones empíricamente validadas a las actividades rutinarias que se aplican ahora mismo en el cuidado. Debería existir sistemas de identificación de personas vulnerables o cuidadoras o que ya son cuidadoras en atención primaria para ofrecerles estos recursos. Deberíamos disponer de mecanismos de toma de decisiones para saber qué ofrecer en cada momento, sabiendo que se pueden proporcionar intervenciones modulares y quizá por dosis, o sea, en intensidad, variadas también en intensidad. Y una cuestión ahí final que menciono, que es la importancia de educar a la población en el valor del cuidado. De la misma manera que se empieza a enseñar ya en las escuelas algunos aspectos sobre educación vial y demás, también se debería educar en el valor del cuidado, del respeto a las personas mayores y de cómo eso, favoreciendo también las relaciones intergeneracionales, podríamos llegar a tener una buena ética de cuidados para una sociedad de cuidados, fomentando las redes vecinales, los recursos de barrio, movilizar fuerzas humanas, todo ello orquestado y soportado por la administración, pero al final, como decía antes, para intentar conseguir que la dignidad de las personas se pueda sostener y que podamos realmente estar orgullosos como sociedad del cuidado que recibimos o que recibiremos o que reciben ahora mismo las personas que necesitan ayuda. Muchas gracias por la atención, espero que haya resultado de interés y hasta aquí lo que yo quería mencionar. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Me ha parecido una exposición, bueno, estupenda, magnífica. Vamos a entrar en el turno de preguntas, si te parece. Claro. Bueno, yo tenía aquí varias cosas. Mientras la gente se va animando, a ver, por partes, ¿no? Tú has planteado una cuestión que para mí es fundamental, ¿no? Decías el cuidado, por decirlo así, ¿no? El cuidado vulnerable, ¿no? El cuidado de los vulnerables a los vulnerables, ¿no? Que me parece que va a ser una de las tónicas del futuro, ¿no? Sí. Porque claro, si ahora es complicado esas 70 horas a la semana, si ahora es complicado compaginar vida laboral y familiar, claro, el cuidado, ¿no? El cuidado vulnerable, por decirlo así, ¿no? Si no es una buena acepción, bueno, o sea, cómo plantear, qué hacer, cómo trabajarlo. Yo creo que hay una primera pregunta que me gustaría que intentaras profundizar un poco. Una segunda, yo creo que tú anunciabas, ¿no? En el fondo de las cosas que decías, ¿no? Como que el cuidado hay que elevarlo a una especie de, no sé si eje tractor de la sociedad, prioridad absoluta de la sociedad, pero a la vez planteabas algo que José Manuel Morán suele contar mucho, ¿no? Que es que el Club de Roma busca esa transversalidad, ¿no? Esa especie de interacción entre las partes. Claro, cómo elevar a prioridad nacional, por decirlo así, y a la vez hacer frente, que es la pregunta, a una situación que tú has hablado, ¿no? Servicios sociales, servicios sanitarios, educación, vivienda, trabajo, no sé, vida personal, quiero decir, eso, cómo llevar a cabo, ¿no? Y la tercera cuestión que yo quería plantear era la culpa versus la depresión, es decir, ¿qué pasa con el sufrimiento, ¿no? Y cómo, con ese sufrimiento asociado al cuidar, ¿no? A los pensamientos ambivalentes, no sé, a esa carga que, ¿no? Que se mete por los intersticios de la persona y que acaba transformando su vida, ¿no? Y que luego parece que no tiene ningún valor, ¿no? A mí me gustaría que profundizaras en estos tres aspectos y voy preparando las preguntas del resto del público, ¿vale? Para empezar. Muy bien. Gracias. Bueno, pues gracias, Javier. Esas preguntas son de compleja respuesta. Ya me gustaría a mí tener una respuesta evidente y rotunda, ¿no? Y absolutamente fiable.
Yo creo que se pueden enlazar las tres, aunque voy a ir tratando de matizar para cada una de las cuestiones que has señalado. Lo de la vulnerabilidad es un tema que tratas en tu libro, que bueno, he tenido la oportunidad de tenerlo hoy por primera vez en mis manos y ya me lo he leído y es fantástico y tratas ese tema también de la vulnerabilidad. Yo creo que es algo que ya se sabe y desde mi punto de vista las sociedades en general están diseñadas para intervenir, pero si hubiese un cambio de enfoque hacia la prevención y hacia, yo creo que el dar valor a eso que se está realizando y realmente fuese algo que se considerase normal y no se considerase como algo que incluso a veces muchas familias interpretan como indigno, ¿no? Porque en una demencia, ¿no? Alguien tiene un familiar con demencia frontotemporal o tiene un familiar con Alzheimer y consideran, todavía se considera que eso es algo como que no dignifica una familia o que supone como algo que hace daño, ¿no? Pues debería considerarse, o la gente debería saber que eso es algo relativamente normal y que incluso es un logro también de esta sociedad, que las personas pues, pueden haber llegado a una edad y se encuentran en esa situación de vulnerabilidad, sí, pero si vamos encontrando respuestas a estas problemáticas y vamos consiguiendo mejorar la intervención sobre estas problemáticas, es muy posible que consigamos también posponer realmente la manifestación más problemática de estos asuntos, sobre todo aquella que afecta más a las variables emocionales o de bienestar, ¿no? Uno puede estar con demencias, vamos, y seguro que todos los que estamos aquí pues hemos visto a personas que llevan una buena demencia. Hay demencias buenas, demencias que no son muy problemáticas. Sabemos ya, por la investigación, que muchas ocasiones las demencias problemáticas están asociadas también a que existen conflictos entre las personas que están en ese contexto. Es una cuestión de influencia, de familia, de sistema social, de personas con demencia. Si conseguimos que eso, vuelvo a decir lo mismo, se normalice, muy probablemente también se reduzcan esas manifestaciones de malestar psicológico asociadas a las demencias. En ese sentido va a la segunda parte, ¿no? ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo conseguir que esa sociedad de cuidados, que se puedan proporcionar más recursos desde los sistemas de salud, desde los sistemas de servicios sociales? Pues yo creo que inicialmente, desde luego, sería necesario dotar de una inyección importante económica o de recursos para empezar a planificar algo, como decía antes, ¿no? más destinado a prevenir o anticiparse a los problemas que puede haber, más que intervenir. Si conseguimos favorecer las relaciones intergeneracionales, si conseguimos hacer ciudades amigables, si conseguimos trabajar porque haya más relaciones intergeneracionales y se consigan más ese trabajo de barrios, de que unos ayudemos a otros sin necesidad de que eso suponga un conflicto laboral o un conflicto personal, un conflicto familiar, porque se ha trabajado a su vez asuntos como la conciliación familiar, yo creo que con eso se conseguiría retrasar muchísimo la aparición de las problemáticas sobre la calidad de vida que he mencionado, pero también se podría, porque eso influiría sobre el bienestar general, también se podría de alguna manera reducir mucho el coste asociado a tratamientos, por ejemplo, farmacológicos, porque las personas no estarían tan mal. Y al final es el coste también de lo farmacológico lo que realmente se lleva la dotación principal económica, ¿no? Y esto, pues obviamente, sería cuestión de analizarlo con mucho detalle y tratar de proponer iniciativas en ese sentido, pero creo que se podría hacer. Y sobre lo último que mencionabas, de culpa, depresión, pues yo creo que a nuestro equipo siempre nos ha sorprendido el por qué se ha estudiado tanto la depresión y apenas se ha estudiado la culpa. Cuando por poco tiempo que uno se dedique a hablar con una persona que cuida, lo de la culpa sale enseguida. La mayoría de las personas que cuidan, ¿no? Según nuestros datos, el 97% de las personas que cuidan tienen al menos un poco de sintomatología de culpa. Un poco. Nos sale que un 3% no tienen culpa. O sea, el 97% sí. Y esa culpa, también hemos visto, es la que explica en gran medida la aparición de la depresión. Entonces, si vamos consiguiendo intervenir sobre aquellas variables que más influyen sobre otras, como la depresión o la ansiedad, ya sea la culpa o la que has mencionado, la ambivalencia. ¿Qué le ocurre a muchas personas que cuidan? Que se encuentran por esos conflictos de roles, ¿no? Vamos a pensar en una hija que tiene que cuidar de sus hijos, que tiene que preocuparse por poder llevar dinero a casa por el trabajo, que a su vez quiere mantener sus amistades y que está además cuidando a las personas que más quiere, que son sus padres. ¿Qué empieza a ocurrir en esa hija? Por un lado, les quiere muchísimo a sus padres, pero por otro también surgen los conflictos de, no voy a aguantar esto, ¿cuánto durarán mis padres? Y es que encima además mira cómo me lo agradecen por los famosos comportamientos problemáticos de la demencia, ¿no? Y en ocasiones aparecen pensamientos negativos, ¿no? De sería lo mejor que mi familiar muriese para que esto acabase. Y enseguida se empiezan a sentir culpables porque ha surgido esa ambivalencia.
que a quien más quiero es a mi padre o a mi madre, pero a su vez esto me está generando una necesidad de que quiero también que se mueran. Esa ambivalencia estamos observando, y ahora tenemos ya algunos datos, que se relacionan con problemas de riesgo cardiovascular. O sea, los cuidadores que más sentimientos de ambivalencia tienen son aquellos que empiezan a mostrar más riesgo de problemas cardiovasculares. O sea, son los que están, lo hemos definido como te quiero mucho, pero se me está rompiendo el corazón, ¿no? O te quiero cuidar, pero se me rompe el corazón. Eso es lo que más o menos estamos encontrando. Entonces, esa sintomatología de culpa, de ambivalencia, que apenas se ha estudiado, creemos que es clave para entender mucho del malestar de las personas que cuidan. No sé si he contestado. Sin duda. Sí, sí, jo, perfecto. Mira, haciendo un poco un salto en el espacio desde lo más psicológico o lo más interno a lo más externo, hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué hacer ante las tendencias de reducción de la fecundidad y disminución del tamaño relativo de la población en edades jóvenes y adultos y de la población económicamente activa relacionado con el cuidado? ¿Qué hacer ante esa realidad que has plasmado tú al inicio de la charla, ¿no, Andrés? Sí, pues vamos a ver, yo creo que ese es otro asunto de la trascendencia. Yo no soy, vamos, soy más experto en lo que he hablado antes de la culpa, de la ambivalencia. En esto pues puedo tener mis ideas, pero probablemente no puedo aportar la solución más deseable. Pero sin duda yo creo que desde las más elevadas instituciones, pues yo creo que tendrían que reflexionar acerca de cómo está organizándose todo, ¿no? Hay países que más o menos van resolviendo esto de una forma relativamente digna, ¿no? Pienso en los países del norte de Europa, que obviamente tienen bastante más dinero que el que podemos tener nosotros o otros países, pero yo creo que se puede resolver pensando o yendo hacia atrás otra vez en cuanto a lo que es importante. Sabemos que para las personas lo importante es la familia, lo importante es poder transmitir seguridad a la familia, y por lo tanto yo creo que medidas dirigidas a conseguir que hubiese una mayor sensación de seguridad y de protección por parte, o sea, que sea percibida por las familias, yo creo que facilitaría el que se pudiese retomar eso que también quieren muchas familias, que es lo de tener hijos. No sé tanto en otras culturas, ¿no? Pero en la nuestra creo que es muy poco digno el cómo se trata a la gente joven. Creo que se enfrentan a situaciones realmente duras cuando han terminado su formación y creo que el Estado tendría que realmente tomar medidas para poder dignificar esta situación de las dificultades a las que se enfrenta la juventud y las dificultades a las que se enfrenta la sociedad en general, para poder, pues, por ejemplo, a través de lo que mencionaba, de la conciliación familiar, para poder facilitar el que haya vida. Claro, lo que pasa es que esta situación que planteas, Andrés, en el fondo, bueno, ¿no? Ese ascensor que separa esa juventud con las expectativas lastradas, ¿no? Con la percepción que muchos de ellos tienen, o algunos al menos, de que van a vivir peor que sus padres, que su proyecto vital no va a poderse llevar a cabo, son los cuidadores del mañana, ¿no? O sea, quiero decir que al final esto del pacto intergeneracional en realidad es eso, es un pacto de cuidados. Bueno, es de más cosas, pero también es un pacto de cuidados, ¿no? Sí, Claro, hasta ese punto, hasta en ese sentido, ¿no? Del que estabas diciendo, claro, tú planteas dificultades añadidas, digamos, ¿no? Si no se opera o si no se interviene en la calidad de vida. Entiendo que vas por ahí, ¿no? De los sí. jóvenes también, ¿no? Por lo cual, en el fondo lo que estás pidiendo es que se amplíe la óptica del cuidado, ¿no? Que salga un poco de la vejez y tenga otras, ¿no? O unas luces un poco más largas, ¿no? Vamos a decir. Mencionabas tú en tu libro, pues que al final casi todo lo que hacemos es cuidado, ¿no? Y efectivamente, o sea, lo que estás diciendo ahora pues es así, o sea, es que lo que estamos haciendo es ver que el tema del cuidado se ve afectado por otras problemáticas, o sea, hay ahí pues como un mecanismo circular, ¿no? El cuidado afecta a otras áreas y otras áreas afectan al cuidado, o sea, hay personas, y nos lo estamos viendo cada vez más, que cuando ya por fin empiezan a tener una vida relativamente estable, empiezan a pensar en el poder organizar su vida, pues se empiezan a enfrentar al tema de la fragilidad de otros familiares, de conflictos, y todo eso, pues al final lo que lleva es a mucho sufrimiento, porque al final yo creo que lo que une a todo lo que estamos hablando es sufrimiento. Sufren los jóvenes, sufren la mediana edad, sufren las personas mayores, y además yo creo que en esta sociedad actual que está muy orientada hacia lo telemático y lo virtual,
pues creo que todavía está en más riesgo de no ser realmente consciente de la importancia que tiene este tema. Es realmente urgente. Como decía en una de las primeras diapositivas, vamos tarde para empezar a ofrecer soluciones a un asunto que es de una complejidad extrema. Vale. Mira, hay alguna pregunta más. Bueno, la anterior que te he hecho de qué hacer. Bueno, hay una pregunta de Rómulo Horta que dice: ¿qué hacer ante la evidente reducción relativa del tamaño de la población menor de 15 años de edad y en edades económicamente activas? Te la hacen desde Venezuela y de paso te felicitan diciendo que excelente exposición. Esa es una. Otra, quizás la cuestión de fondo sea un cambio de valores sociológicos: respeto, alteridad, cuidado, dice Augusto. Y había una relacionada con las posibilidades o la necesidad de formación de los cuidadores y dónde lograrla. Bien. Más o menos yo creo que había tratado antes algo lo de las dificultades, ¿no?, para el tema de la natalidad y de la proporción de personas menores de 15 años. Creo que ese es un asunto que habrá que ver cómo se va resolviendo, porque afecta en términos generales a muchísimos países. Aprovecho para saludar a Venezuela desde aquí y agradecer las amables palabras que me han dirigido. Sobre el tema de la formación, pues es otro asunto que yo creo que es sorprendente, ¿no? ¿Cómo es posible? Voy a hablar de lo que más conozco, que es de la psicología. Hay departamentos de psicología evolutiva en muchas facultades, ¿no?, en muchas universidades, y generalmente esa psicología evolutiva pues llega a la adolescencia, ¿no? Se quedan sobre todo en infancia, adolescencia, y apenas hay equipos de investigación que traten el tema de la gerontología, y menos los hay que traten el tema de la gerontología clínica, de la intervención psicológica con personas mayores y demás. Obviamente, en otros países existen hasta facultades de gerontología. Empiezan a haber centros de gerontología en los que hay grados específicos para la formación en gerontología. Hay también másteres específicos. No quiero decir que eso eso puede estar también asociado a problemas, porque claro, no se trata de aislar el tema de la vejez. Hablamos de un proceso, la vejez es un proceso que empieza en la infancia, ¿no? Pues se trataría simplemente de que quien sea responsable de estos asuntos pues tenga claro que hay que empezar a formar más a personas que a su vez puedan formar para que esto sea ya algo relativamente normalizado, el que la gente pueda saber de estos asuntos. Perdón, que he cerrado el micrófono. Yo tenía, antes de terminar, que nos vamos acercando a las 7 y darle la palabra a José Manuel Morán. Mira, has hablado antes que me ha parecido, o sea, en el fondo yo te intentaba entender, ¿no?, que esos valores asociados al cuidado, ¿no, Andrés? O sea, al final daba la sensación que tu discurso iba como, ¿no?, como que esos valores del cuidado también son valores no solo universales, sino valores relacionados con la interdependencia, y que en el fondo aquí no solo nos jugamos una cuestión de sufrimiento, de cuidado de personas concretas y de sufrimiento de los cuidadores, sino que está en juego también, por decirlo así, la sociedad que queremos ser, ¿no? Y un modelo de sociedad y un modelo de individuos insertos en una sociedad, por decirlo así, ¿no? Claro, la pregunta es, estos valores del cuidado, tú has dicho lo de las escuelas, pero esto, ¿no?, enseñar cuidados en las escuelas proponías, ¿no? Claro, esto cómo llevarlo a cabo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a mí a veces me da la sensación que en esta tesitura de cuidados que tú has puesto, al final, ¿no?, si una persona quiere ser éticamente o actuar de un modo ético, de un modo moral, si quieres, claro, deberíamos en nuestra vida que el cuidado, al menos recibido, versus el cuidado, ¿no?, que proveemos, por lo menos sumar a cero, ¿no? Porque si no, claro, tenemos una sociedad en la que, joder, en este momento no se le está diciendo a la ciudadanía: oye, el buen ciudadano es aquel que al menos provee tantos cuidados como recibe, ¿no? ¿Sabes? Yo no sé si hay una especie de ética intergeneracional o de una ética de cuidados que pueda también actuar ¿no?, en ese nivel macro, ¿sabes?, de pensamiento de ciudadanía, ¿no? No sé cómo lo ves o...
A ver, yo creo que muchos de esos valores existen, muchos de esos valores la gente los tiene. Lo que ocurre es que tal y como está organizada la sociedad, casi se imposibilita que se lleven a la práctica. O sea, para mí puede ser un valor fundamental el cuidado, pero claro, si estoy en un contexto hostil con respecto al tiempo que tengo disponible incluso para mi ocio, pues obviamente cualquier demanda, hablaba antes de 70 horas, ¿no? Cualquier demanda de esa cantidad de tiempo, pues lo que va a hacer es romper por completo mi diseño de vida o mi situación vital, ¿no? Las personas incluso que más cuidan y que lo hacen con más valores positivos, pues también esas están sufriendo mucho porque al final, de alguna manera u otra, ese entorno hostil bloquea, ¿no? Sobre este asunto yo creo que hay ideas importantes. Una primera yo creo que es que tienes una perspectiva general, como decía antes, sí, quizá de ética general de cuidados, que debe ser el respeto a todas las poblaciones. Otro de los temas que me interesa mucho en términos de investigación es el edadismo, ¿no? El prejuicio hacia las personas mayores, los estereotipos, y resulta sorprendente cómo ya tenemos claro lo negativo que hay con respecto al racismo, con respecto a la homofobia. O sea, tenemos clarísimo lo que es el respeto al ser humano, ¿no? En algunas áreas. Y, por supuesto, ahora mismo ya resulta muy difícil ver en la prensa, por ejemplo, alguna noticia machista, racista o homófoba. Pero recientemente yo mismo les he puesto a los estudiantes en clase una noticia en un periódico importante que estaba llena de argumentos estereotipados acerca de las personas mayores, ¿no? Y yo creo que igual también se tiene que empezar por ahí, de una forma que sea claro ya el respeto a todo ser humano, tenga la edad que tenga, y creo que por ahí se debería empezar, que sería una ética general de lo que es el ser humano, de los avances sociales, o sea, que se reconozca como un gran hito lo que se ha conseguido, ¿no? Lo hemos visto en la pandemia, el desprecio que ha habido hacia las personas mayores en la pandemia ha sido insultante, por no decir, desde mi punto de vista, que se podría llegar a ser hasta delictivo, ¿no? Y no ha pasado nada, ¿no? Y no ha pasado nada y eso no puede ser. No puede ser porque eso demuestra hasta qué punto tenemos que romper realmente barreras y no sé, distancias que ahora mismo dificultan eso de lo que estabas hablando, ¿no? El cómo empezar a dignificar el cuidado si estamos en ese punto en el que no respetamos incluso a las personas, ¿no? O no respetamos incluso lo que vamos a ser nosotros, que vamos a ser personas mayores. Otra cosa. Sí. Sí. Bueno, Andrés, nada, son las 7 exactamente y escrupulosos con el tiempo. En el chat hay diversas personas que te agradecen la presentación, no solo las ideas, sino el orden, en fin, de distintos lugares geográficos del mundo. Y yo me sumo a esos agradecimientos. Bueno, me parece una presentación pues, magnífica. La verdad es que como tienes precedentes siempre de seminarios buenos, pues en fin, este ha sido también muy bueno, o sea que nada, que yo te agradezco porque es difícil ahí mantener, sabes, jugar siempre un partido perfecto, eso le decía Valdano a quien era, a Laudrup, ¿no? Que no todos los partidos tenía que hacer unos pases maravillosos, sino que podía hacer unos pases también normalitos de vez en cuando. Bueno, este pase ha sido maravilloso, yo te lo agradezco. Y le doy la palabra al vicepresidente del Club de Roma, José Manuel Morán, para que cierre el acto. Y nada, mil gracias, Andrés, un abrazo. Muchas gracias, Javier. Oye, muchísimas gracias, Andrés, y muchísimas gracias a Javier también por preguntas. Y a los intervinientes que han mandado preguntas y han hecho consideraciones. Nos creas un verdadero problema, Andrés. Ayer tuvimos una sesión sobre China y yo dije que el capítulo español del Club de Roma y el propio Club de Roma cada vez tienen una situación más compleja porque cuando hicieron hace 50 años los miembros del Club de Roma que participaron en el informe de los límites al crecimiento, aquel informe fue muy innovador porque intentó medir las interdependencias entre cómo crecía la población, cómo crecían las ciudades, cómo se consumían recursos, cómo había que proveer de educación, cómo había que proveer de cuidados, pero manejó como muy pocos factores. Cuando tú has empezado a hablar, es que han empezado a aparecer miles de factores de relacionar las distintas casuísticas, las distintas problemáticas tanto de los cuidadores como de las personas cuidadas, y has mencionado por debajo de todas ellas algo que las unía, que era la perspectiva de la dignidad humana, el cuidado por la preservación de la dignidad humana con independencia de las edades que se tenga. Y claro, nuestra sociedad, sin embargo,
Yo recuerdo a una vieja amiga mía que ya desapareció, desgraciadamente, prematuramente, que siempre decía dos cosas. Una, ¿cómo es posible que cuando pasa algo con un niño pequeño rápidamente todos los periódicos se vuelquen y cuando los malos tratos a una persona mayor se producen, prácticamente desaparece? Es una noticia como marginal, lateral, que no se vuelve sobre ella. Porque hay una discriminación negativa hacia las personas mayores y es una pérdida de decir, bueno, han perdido dignidad y yo no me preocupo de ellas. Y al mismo tiempo, muchas veces, los únicos parámetros que movemos es cuánto cuesta todo esto. ¿Cuánto costaría el preservar la dignidad? Y sin embargo, orientamos todo a unos modelos presupuestarios que no tienen en cuenta las consecuencias sociales y las consecuencias de lo que es una vida en dignidad y en una vida donde no haya discriminación. Tú has hecho una mención a cómo se ha pasado la pandemia, cómo se han hecho discriminaciones negativas hacia personas mayores y cómo se han hecho situaciones en establecimientos dedicados al cuidado de estas personas que serían inaceptables con personas de menores edades que las que haya habido. Y esto nos plantea un problema que va más allá de los recursos naturales, de la disponibilidad de los recursos naturales sobre los recursos económicos. Va más allá porque entra en un tema de los recursos éticos de una sociedad. Y esto, bueno, pues hace que yo hoy me voy con un montón de apuntes para volver a hablar con Javier y decir, el próximo ciclo tiene que ser todavía más complejo que este. O sea, en este la complejidad es que vamos a hacer muchas sesiones, vais a venir muchos ponentes brillantes, pero es que nos vais a crear una complicación tremenda para dar continuidad a las preguntas que estáis haciendo. Y en ese sentido me temo que te vamos a volver a invitar muchas más veces para que nos plantees estas cuestiones y para que nos lleves a la esencia del Club de Roma. El Club de Roma no nace para preocuparse por los límites del planeta. Nace fundamentalmente para preocuparse por los límites que a veces nos trazamos las personas al vivir en sociedad, y es no querernos, no vernos dignamente unos a otros, no tener las empatías necesarias para convivir y no preocuparnos nada más que en nuestros pequeños desarrollos particulares y no del desarrollo humano y de la calidad humana en general. Y eso nos lleva, Javier, a que tú y yo dentro de unos días tengamos que volverle a dar otra vuelta. Yo ayer me encontré que alguien me planteó, oiga, el tema de la pobreza lo tienen que ver ustedes también en los temas de formación. Y dije, bueno, pues tendré que hacer una sesión entre el ciclo de educación y el ciclo de envejecimiento. Pero claro, perdón, y el ciclo de pobreza. Pero es que aquí me habéis hecho una serie de cuestiones y preguntas que nos dejéis encima de la mesa al capítulo, de que si queremos seguir profundizando en el desarrollo humano y en la calidad humana, tendremos que seguir entrando en estos temas tan conflictivos que tratamos de orillar por todos los medios y de mirar para otro lado y esperar que se cierre página y salir eso. Me ha gustado mucho, por otro lado, el tema de la culpa y la depresión que escogemos. Y me ha encantado hasta qué punto has puesto el dedo en la llaga cuando dices, oiga, es que aquí entran problemas demográficos, pero entran problemas de inmigración. ¿Quién está cuidando a nuestros mayores en nuestras sociedades? Había un viejo artículo que yo repartí muchos años, de Andrés Ortega, debe ser de hace 14 o 15 años, que se titulaba Los ancianos y su cadena. Y explicaba cómo a nuestros ancianos los cuidaban gentes jóvenes que venían de otros países, que dejaban a su vez a sus hijos en manos de otros ancianos que no tenían quien les cuidase. Y sin embargo, nuestras sociedades, guiadas por una preeminencia económica, somos capaces de articular ese tipo de flujos, despreocupándonos de que tendríamos que trabajar por el desarrollo humano de todos y de todas las sociedades. Y eso parece ser que es algo más complejo que organizar un ciclo de estos, ¿verdad, Javier? O sea que me acaba de llegar tu libro. Yo no he tenido la suerte que ha tenido Andrés, que ya le había llegado, ya lo había podido ojear. He visto que has puesto un calcetín de una clase y otro calcetín de otra en la portada. Y no sé si estás insinuando que nosotros los mayores a veces nos confundimos con los calcetines.
O a veces, y a mí me pasó hace 8 o 10 años, que bajé a una sesión con una chaqueta de un traje y unos pantalones de otro. Y rápidamente una señora muy atenta me hizo la advertencia de que debía estar ya mal, en una situación un poco de envejecimiento prematuro, y que sería bueno que volviera a la habitación a cambiarme adecuadamente. Tenemos que cambiar tantas actitudes que no solo va a ser cambiar de traje y de calcetines, sino que vamos a tener que repensar mucho hasta qué punto queremos una sociedad digna, donde nos sintamos dignos todos y donde colaboremos al desarrollo humano. Así que muchas gracias, Andrés, y te vamos a volver a enredar. Muchas gracias.